¿Qué tal, alumnos y seguidores del Instituto de Econometría de Lima? En esta oportunidad de conversaciones econométricas vamos a hablar de los modelos BAR, BARCS y SBAR. Más o menos ya sabemos que los modelos MCO simples ya no están muy bien vistos a la luz de tanto desarrollo econométrico en técnicas más avanzadas de Machine Learning y otras. Y a veces un modelo MCO pues no cumple con los objetivos que uno desea, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que en econometría 1 generalmente siempre se comienza por MCO y generalmente a veces puede durar todo un curso, ¿no? Dependiendo de las partes teóricas, del análisis teórico. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a hablar de un modelo que es básicamente el mínimo a partir del cual podemos hacer un análisis econométrico, en particular desde el punto de vista de la serie de tiempo, que es el modelo BAR. Incluso el modelo ARIMA, que si bien todavía es aceptado por los investigadores, y muchos incluso de Machine Learning que han descubierto el modelo ARIMA, no lo tratan todavía a plenitud, ¿no? No lo tratan suficientemente. Entonces, los modelos ARIMA, que son parte de otro video, son muy interesantes, muy útiles y se están utilizando en vista que estos modelos BAR tienen algo más que es un poco más difícil de visualizar, que es justamente lo que vamos a ver en este video. Muy bien, comenzando en... Lo primero que podemos decir de estos modelos es que son modelos de vectores. Es la primera característica. Ya, son modelos de vectores. Número 1 son vectores. Entonces, ahí automáticamente ya le estoy diciendo, por si acaso, estamos hablando de álgebra lineal. Vectores. Entonces, ¿qué quiere decir vectores? Un vector, ¿no?, es una variable, ¿no? Es una variable. Pero en este caso, en este contexto, un vector va a ser un conjunto de variables, ¿no es cierto? En econometría básica de MCO sabemos que hay un vector de la variable dependiente, hay un vector de la variable independiente y luego se genera una matriz de variables independientes, ¿no? Hay un vector de errores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ese vector los elementos del vector son las observaciones de esa variable. Sin embargo, en este contexto ya no son las observaciones los componentes de estos vectores, sino son las variables mismas. ¿Cómo es eso? Entonces voy a tener un vector y le voy a poner el sufijo t, porque es en el tiempo, son vectores de series de tiempo, son vectores. Sí, se asume que acá esta es serie de tiempo, por supuesto, serie de tiempo. Entonces se entiende que acá hay un sufijo t en algún sitio. Muy bien, entonces hay un vector y este vector va a estar compuesto por más variables, diversas variables. Vamos a ponerle la variable y la variable x1. Esto lo hago a propósito, ahorita lo explicaré. x1 y la variable x2 y la variable x3, para decir que son tres variables. Entonces, eso es lo primero que debemos recordar. Hay un concepto, un macro concepto llamado vector, que va a contener las variables que normalmente usábamos en un modelo MCO, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un modelo MCO, si quieren lo pongo acá como paréntesis, en un modelo MCO, este modelo hubiera sido, ¿no?, YT, que depende de X1T, de X2T y de X3T, ¿no? Normalmente hacemos un modelo MCO de esa manera. Entonces tenemos YT, X1T, X, ¿no?, las variables explicativas y la variable dependiente, ¿no?, o explicada. En los modelos de vectores autorregresivos eso se rompe, ese criterio básico se rompe, y ahora todas las variables van a estar contenidas en este vector. ¿Ya? Esto es muy interesante porque normalmente en los modelos MCO, repito, están en dos grupos separados, ¿no? Los grupos de las independientes y el grupo de la dependiente, o más dependientes, si podemos tener muchas ecuaciones, pero generalmente estamos hablando de que son grupos separados. Aquí en los que es vectores autorregresivos, no. Están en el básico, ¿no? Están todas juntas. Todas juntas. ¿Qué quiere decir eso?
que estas variables van a ser consideradas todas dependientes. Pero profesor, ¿cómo es eso que son dependientes? Porque yo claramente sé que YT es la dependiente de estas X. Sí, puede ser, alumno, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que eso usted lo puede proponer por la teoría o lo puede proponer por un estudio antiguo, pero lamentablemente a nivel econométrico nada es seguro, ¿no es cierto? Y como nada es seguro, el modelo VAR justo entró a responder ese problema y dijo, bueno, como nada es seguro, entonces todas son dependientes. Y se acabó. No, pero es que la dependiente es en realidad X1, porque YT, de acuerdo con la teoría de Juan Pérez, no. De acuerdo con los modelos VAR, todas son dependientes y se acabó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector de variables que va a contener a todas las variables, va a contener a todas las variables y las va a considerar como dependientes. ¿Ya? Segundo, una vez concluido este tema de cómo se consideran las variables, vamos a organizarlas. Y estas se van a organizar en una ecuación autorregresiva. Entonces vamos a poner ecuación autorregresiva. Nótese que lo he puesto en paréntesis para que destaque más que todo la palabra autorregresiva. Y ustedes saben que todas las ecuaciones autorregresivas tienen obviamente un orden, pero el más básico es el orden 1, ¿no? Entonces, ejemplo, orden 1, ¿no? Orden L igual 1. Muy importante, obviamente, para yo entender los modelos VAR, tengo que recordar los conceptos básicos de serie de tiempo. A veces dice serie de tiempo, directo modelo VAR. No. Antes de entender los modelos VAR, hay que entender los modelos ARIMA. Y antes de entender los modelos ARIMA, hay que entender los modelos de serie de tiempo. O sea, el concepto de serie de tiempo y cómo modelar MCO con variables de serie de tiempo que tienen sus diversas problemáticas, ¿no? Entonces, eso son dos pasos anteriores. Este sería un tercer paso, el modelo autorregresivo. Básicamente hablando, en realidad hay más pasos, pero básicamente hablando hay tres pasos. Uno, MCO en forma de serie de tiempo, luego modelos ARIMA y recién autorregresivo. Hay más cositas en el medio, pero bueno. Entonces hay una relación autorregresiva. ¿Una relación autorregresiva de qué? ¿De las variables? Bueno, sí, pero en realidad es más grande esto. Esta relación autorregresiva es entre los vectores. ¿Correcto? Entre los vectores. ¿Pero cómo es eso? O sea, todos los vectores se relacionan consigo mismo de manera autorregresiva en un rezago. Bueno, uno o más rezagos, sí. ¿Y cómo se visualiza esto? Porque esto es un vector. Este de acá no es una variable, es un vector. Sí, es un vector. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que se visualizan los vectores? Pues se visualizan en la forma de gráfica de las matrices. ¿Cómo es eso? Así, ¿no? Entonces sería YT1, X1T, X2T y X3T. Este sería el vector. ¿Por qué lo he hecho como vector columna? ¿Podría haber sido un vector fila? Sí, podría haber sido un vector fila, porque la palabra vector en sí mismo no me dice nada, pero por cuestiones de orden siempre se toma en cuenta como si fuera un vector columna, porque eso facilita un poquito el análisis. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos este vector que va a ser una función de este otro vector, ¿no? Vamos a poner una función así grandecita, que va a ser una función de este otro vector, que es el mismo, YT-1, X1T-1, X2T-1 y X3T-1. Ojo que acá también va a haber un error. Y acá es la parte divertida, porque este error va a ser un error por cada ecuación. Es decir, va a ser un error para la ecuación de Y, un error para la ecuación de X1, un error para la ecuación de X2T y un error para la ecuación de X3T. ¿Cómo es eso que hay tres errores? Yo veo ahí las cuatro variables en tiempo t, las cuatro variables en tiempo t-1, pero no veo de dónde salen los errores. Recordarán de sus clases de econometría, de álgebra lineal, recordarán que cada
fila de esta matriz se convierte en una ecuación, ¿cierto? Una especie de ecuación más grande, ¿no? Entonces, esto va a ser un pequeño monstruito a nivel gráfico, que es justamente lo que se intenta es evitar a través del uso de las matrices, pero cuando lo necesitamos hacer, pues claramente es inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada fila va a ser una fórmula, es decir, YT va a ser igual a beta 0 más beta 1, YT menos 1 más beta 2, x1t más beta 3, x2t menos 1 más beta 4, x3t menos 1 más el error de y, ¿no? Y así sucesivamente. Voy a tener las 4 ecuaciones. Entonces, por cada fila que yo tenga en este modelo, voy a tener 4 ecuaciones. Noten algo muy interesante, que el vector de las dependientes, el que está a la izquierda, el vector del lado izquierdo, va a ser una unidad de variables, va a ser la YT igual de esto, luego x1t igual tanto, ¿no? x1t es igual a tanto, luego x2t es igual a tanto, y luego x3 es igual a tanto. Nótense lo primero, o sea, a la izquierda solamente va a haber un numerito, un concepto, un elemento. Pero a la derecha va a haber todo el desarrollo matemático. ¿Y por qué? ¿Por qué se está desarrollando de esa manera? Porque acá en el medio va a haber un beta, ¿cierto? Perdón, un beta, o sea, como todos sabemos, en los modelos econométricos, en la gran mayoría de los modelos econométricos básicos, se usan parámetros, coeficientes, que van a ser estimados. Entonces, este vector o matriz, en este caso de coeficientes, se va a multiplicar con el vector rezagado en un periodo. Y como estas multiplicaciones matrices son medio esotéricas, en este caso específico la matriz se va a convertir en una especie de plancha llena de variables multiplicadas por coeficientes. Puedo graficarlo, pero va a ser más enredado esta visualización, ¿no? Entonces, lo que quiero que sepan es que primero va a haber unas variables de maneras rezagadas, ¿no es cierto? Como está acá, una relación rezagada, y esta relación rezagada se va a distribuir, ¿no? Se va, vamos a poner, combinar con betas, ¿no? Se va a combinar con betas. ¿Cómo podemos expresar esta combinación con los betas que no sea de una manera tan pesada como la que estoy graficando acá? Muy sencillo. Podemos escribir nuestro vector de variables dependientes en el tiempo presente, que es igual al vector de variables dependientes en el periodo presente, en el periodo pasado, perdón, multiplicado por una matriz de betas, vamos a llamarle beta, gran beta, ¿no? Vamos a llamarle matriz, porque es una matriz de betas, así, para que se entienda mejor, ¿sí? Y esto va a ser más un error, ¿no? Ojo, es un error, ya sabemos, no está compuesto por los elementos, las observaciones del error, sino está compuesto por las 3 variables de error, ¿no? El error de y, el error de x1, el error de x2, x3, ¿sí? Yo he mantenido, repito, los nombres x1, x2, x3 e y, de tal manera que se entienda cómo es que viene esto del MCO, pero en realidad a estas alturas ya les llaman a todos x o les llaman a todos y. Ojo, no tienen por qué llamarse uno y y los otros x. O sea, se pierde, en el punto 1 ya se pierde el tema de la dependencia, ¿no? Directa. Ya, entonces todas son dependientes. Esa sería la formulación para lograr una visión resumida de lo que es el modelo VAR. ¿Está bien? Eso sería, ¿sí? Entonces ya tenemos clarísimo lo que tenemos. Esa matriz de betas va a tener un montón de betas por todos lados, que al multiplicarse por el vector de t-1, de variables t-1, me va a dar los pedacitos que hemos visto arriba, ¿no? Las sumas, multiplicaciones y sumas, multiplicaciones que hemos visto líneas arriba.
¿sí? Esa es la segunda característica de los modelos, la tercera característica de los modelos BAR, ¿no? Hay una combinación de matriz de betas con estas variables. ¿Correcto? Ahora, hay un tema que es muy importante, muchos temas, pero hay un último tema que quisiera abordar aquí, que es el concepto del número de betas, o sea, el número de K betas, ¿sí? Entonces, K betas va a depender del número de ecuaciones, ¿no es cierto? O sea, vamos por partes. El número de betas totales que hay en esta ecuación, o sea, el tamaño de esta matriz de betas, ¿no? Va a ser un poco complicado de visualizar. Entonces, para no dibujarlo, que puede ser un poco pesado, lo vamos a calcular. Vamos a ver el tamaño de esta matriz. Entonces, nosotros tenemos que saber cuántas variables son, primero. Entonces, tenemos número de variables. Número de variables. Vamos a ponerle el número generalmente llamamos K variables. K variables, ¿ya? Entonces, al tener K variables, necesitamos saber cuántas variables son. En este caso son 4 variables. Perfecto. Ahora, yo no voy a usar K para que no sea complicado, más bien justo eso es lo que estaba dudando. Vamos a decirlo con su nombre, para que las cosas tienen que tener un nombre más amigable. Entonces, número de betas, número de variables. Ya. Número de variables son 4, sí, son 4. El Y, el X1, el X2, el X3, son 4. El número de betas ahorita lo vamos a ver. Número de rezagos, o sea, número de L's. Vamos a ponerle número de L's o L's frecuentemente. L, ¿por qué? Porque lags, ¿no? Lags. Lags es rezago en inglés. Hemos dicho que es 1. Ya, podría haber sido 2, o 3, o 4, o más, ¿no? Ya saben que los modelos pueden tener una relación autorregresiva bastante larga y no necesariamente de un solo rezago. Pero en este caso específico hemos hecho de un solo rezago. Muy bien. Entonces, número de variables y número de rezagos. Muy bien. Entonces, número de betas, ¿cuánto hay? Bueno, ahora, número de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones hay? Bueno, hay tantas ecuaciones como variables, ¿no es cierto? Entonces, si son 4 variables, son 4 ecuaciones. Veremos que en los modelos SVARs o SVAR esto cambia, pero en este caso específico son los mismos, ¿vale? Está perfecto, entonces, muy bien. Vamos a calcular. Entonces, número de betas, ¿qué es? Bueno, pues número de variables multiplicado por el número de rezagos, como vimos arriba, ¿no? Cada variable está rezagada, entonces son 4 variables y cada uno con su rezago. Si hubieran dos rezagos, sería el YT-1, YT-1, YT-2, luego X1, T-1, X1, T-2 y así. ¿Ya? Número de variables por L. Y a esto se le agrega un numerito 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a haber una constante. ¿Sí? Va a haber una constante, el coeficiente, el intercepto. ¿No? Intercepto. 1 es el intercepto. Los que recordarán MCO sabrán que el intercepto se pone en un vector unitario. ¿No? Con eso digo todo. Y esto lo voy a multiplicar por el número de ecuaciones. ¿No? Número de ecuaciones. Y esto va a ser el número de betas que voy a tener en mi modelo. Como pueden ver, es un número más grandecito, ¿no es cierto? Es un número más grande de betas, ¿ya? Esto va a ser complicado, porque puede crecer bastante, ¿no? Por ejemplo, el número de datos, que es el n pequeñito, digamos, n pequeñito, ¿no? Este es el número de datos, ¿no es cierto? Que también, como esto es un set de tiempo, le podemos llamar t si quieren, ¿no? Número de datos, ¿quieren? Va a ser de cierto tamaño y podría ser, en algunos casos graves, menor que el número de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y con esto termino la sesión. No sé si está bien aquí. Vamos a hacer un ejemplito. Dejo la fórmula. Entonces, imagínense que usted tiene, ejemplo, vamos a poner el color. Imagínense, ejemplo. Imagínense que usted tiene 4 variables y quiere modelar con 3 rezagos, porque son trimestres, ¿no es cierto? O sea, quiere modelar
3 meses, ¿no? 3 datos, 3 rezagos. Muy bien. Y por lo tanto sabemos que vamos a tener 4 ecuaciones. Muy bien. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Vamos a decir que tenemos 100 datos. Bastante, ¿no? Voy a poner n chiquito, disculpen. N minúscula o si quieren T, para que sea más fácil. Va a ser 100. Entonces yo veo 100 datos. 100 datos, está muy bien. Pero vamos a calcular. Entonces vamos a calcular cuántos coeficientes n de beta tenemos. ¿Cuántos beta tenemos? Entonces sabemos que por la fórmula, aplicamos la fórmula, sería 4 por 3 más 1 por 4. ¿Sí? Entonces fácilmente acá podemos ver que es 12, ¿no es cierto? Más 1, 13. Y 13 por 4, ¿no es cierto? Me va a dar, a ver, acá tenemos 40 más 12, ¿no? 52. Muy bien, entonces tengo regular, ¿no? Me alcanza, ¿no? Pero tengo 100 datos, ojo. Entonces, en algunos casos, todo bien. Si yo tuviera 100 datos, entonces el n es mayor. Pero, ¿qué pasaría en un caso paralelo? Por ejemplo, si yo tuviera lo mínimo, ¿no? 30 datos, o si yo tuviera 50 datos, digamos, ¿no? 50 o 60 datos, ¿no? O sea, sería 60 datos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si yo tuviera una cantidad, ¿no? En ese caso, 5 años, ¿no? Si tuviera solamente 5 años mensuales, ya aquí es ligeramente mayor que 52, pero en el otro sí es menor, ¿no es cierto? Que 52. ¿No? O sea, en este caso, el modelo no es recomendable, ¿no es cierto? Y en este otro caso sí podría ser recomendable, pero ahí como más o menos. O sea, estamos raspando un poquito los límites de lo permitido. Ahora, ¿cuántos modelos de ustedes tienen 30, 60 datos o 100 datos? Ahí es discutible, ¿no? Los profesores a veces les piden a los alumnos que tengan muchísimos datos justamente para evitar este problema. Pero lo que ocurre es que si yo me extiendo demasiado en una serie de tiempo, me voy a encontrar con crisis y con quiebres estructurales. En cambio, si hago un periodo relativamente corto, es poco probable que me encuentre con una crisis, salvo que analice específicamente la crisis, claro. Pero realmente, si las crisis están cada 8 años, 5 años, entonces técnicamente en un periodo de 4 años, 5 años no debería tener problemas. 5 años son 60 datos, 4 años puede ser 48 datos, más o menos en ese rango podríamos estar. Pero en ese rango, que en principio es un rango estable, estaríamos al límite de la capacidad del modelo VAR. Y eso claramente no es bueno, ¿no? La idea es que es tener mucho más grados de libertad. Y con esto concluyo, ¿no? Que el beta se relaciona bastante con el concepto de grados de libertad, porque básicamente me va a permitir identificar cuántos grados de libertad voy a tener yo para hacer mi modelo. Entonces, el grado de libertad va a ser igual al t, o n si quiere chiquito, menos el número de betas, ¿no? Entonces, y aquí cuánto tengo, bueno, ahí depende, ¿no? En el primer caso tengo grados de libertad, acá tengo 48, acá tengo negativo, o sea, no hay grados de libertad, ¿no? Negativo, menor que 0, o sea, este no. Y acá tengo un grado de libertad, tengo 8. Entonces pueden ver que la data en estos casos es útil y puede servir bastante para lo que queremos, ¿sí? Esto ha sido lo básico de los modelos VAR. En otros videos hablaremos de los VARs X, qué es lo que podemos hacer, qué reflexiones salen a partir de este modelo VAR. Y luego veremos el SVAR, qué reflexiones adicionales salen con el modelo VAR. Pero nada impide que combinemos los dos y tengamos un SVARX, ¿no? O sea, la combinación de ambos. Muchas gracias.